Bueno, el día de ayer veíamos el ejercicio que está resuelto en el texto, detallamos un poquito más los pasos, pero quería aprovechar la, la respuesta de ese ejercicio para desarrollar el ejercicio 6.9 que nos pedía mostrar que el campo eléctrico en R igual a A es mínimo si A es igual a 1 medio de B. Decíamos que aunque conocemos la expresión del campo eléctrico en todo punto, no podemos derivar a partir de esa ecuación porque la carga, al mantener una diferencia de potencial constante, la carga debería de cambiar. Entonces era expresar con la ayuda de la relación entre carga, capacitancia y diferencia potencial, dado que la diferencia de potencial es constante, entonces tenemos nuestra expresión donde lo que se mencionó es que se iba a modificar el valor de B. La distancia A es lo que vamos a ir variando para ver qué sucedía a lo largo del campo eléctrico en ese lugar. Entonces, evidentemente, si el valor de A cambiaba, el valor del campo eléctrico en ese lugar cambiaba. Entonces, lo que hay que hacer ahora es derivar. Bueno, yo les había dejado a ustedes que hicieran la derivada. No sé si alguien la hizo, la derivada del campo con respecto de A, tomando todo lo demás como constante. ¿Alguien lo hizo? Sí, y queda B medios. La derivada queda B medios. No, eso ya tomando el punto mínimo. La derivada queda, bueno, en larga, ¿no? ¿Cuánto queda? Pues hay que escribirla. Por ejemplo, si a mi examen no hacen una... bueno, yo la tengo calculada, 2A menos B. Ya aquí todos los pasos, evidentemente, tendrían que hacerlos ustedes. Eso se los dejé, así que... Y claro, ¿no? Si igualamos la derivada a 0 para buscar los puntos críticos, estamos considerando que la B es constante, ¿no? Que la B no se está modificando, que solo estamos variando el valor de A. Entonces, en los puntos críticos hay varias opciones. En primer lugar, un punto crítico puede ser al igualar la derivada a 0 directamente. 2A menos B tendría que ser 0, por lo tanto A sería igual a 1 medio de B. Y también habría otros puntos críticos, que es donde la función queda indefinida. Particularmente, es un punto crítico, es decir, la derivada, voy a marcar acá mejor. Si vemos directamente los puntos críticos para los cuales el denominador es 0, que la derivada queda indefinida, no tendría sentido, ¿no? Porque implicaría que si A es igual a B, no tendríamos dos esferas, solo sería una. Y de igual forma quedaría indefinido si A es igual a 0. Pero tampoco tendría sentido porque no serían dos esferas, solo una. Entonces, el único punto crítico es esto. Pero en realidad no nos están pidiendo calcular el valor punto crítico, sino que tenemos que mostrar que el campo eléctrico es mínimo. Y este problema se ha colocado en algunos casos en evaluaciones. La mayoría deriva igual a 0 y ya. ¿Y en qué momento demuestran que es mínimo? En realidad, la pregunta vea que está diciendo, mostrar que el campo es mínimo ahí. Puede haber diferentes argumentos, podría haber diferentes argumentos para mostrar que el campo E es mínimo, pero una situación bastante útil tiene que ser, o podría ser un criterio, el criterio de la primera derivada,
Bueno, la primera derivada es una opción, pero también podría ser el criterio de la segunda derivada. Deben recordar esa información, porque en realidad, si ustedes no prueban que el campo es mínimo, no están haciendo nada. Y alguien puede decir, pero y ya está el problema, ya encontramos que A es igual a un medio, pero ¿y cómo saben que es mínimo o máximo o ninguno de los dos? Recordemos que los puntos críticos son los candidatos a que sean máximos o mínimos, pero también puede haber puntos críticos que no son ninguna de las dos. Entonces, pueden utilizar el criterio de la primera derivada, podrían hacer algún arreglo de la función, quizás una estrategia que bueno, como es un problema clásico, una estrategia que se suele utilizar en este caso es agarrar la función, dividir. Perdón, aquí se simplificaba, no lo hice ayer, ¿verdad? Aquí se simplificaba una. Creo que ayer no lo puse. Entonces, esto se lo puede escribir de repente. Más reducido. Digamos, puedo dividir todo entre B y entre A. Vamos a verificar. No, voy a dejar el B, perdón. El B arriba. Entonces lo que quiero es... Pero igual no voy a concluir rápido acá. Pensaba que analizando, viendo si es una función creciente o decreciente. Bueno, no es una opción particularmente útil. Bueno, lo que voy a hacer, por ejemplo, puedo utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces podemos observar que en la derivada lo único que está cambiando, porque el denominador es positivo, completamente positivo. El denominador es positivo, el valor de B es constante, entonces lo único que puede producir un cambio de signo cuando vamos modificando el valor de A es lo que tengo marcado en azul, o lo que voy a encerrar también en color negro. Esto es lo que define el signo de la derivada. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en A igual a un medio de B. Bueno, la derivada, voy a poner E' es 0, que es el punto crítico. ¿Qué sucede en un valor mayor? Evidentemente, si A es mayor que un medio de B, estarán de acuerdo que la derivada va a ser positiva. Por ejemplo, que A sea igual a B o 2 veces B o 3 veces B. Cualquier valor de A mayor a un medio, al evaluar ahí tendríamos una derivada positiva, y cualquier valor menor que A medios, por ejemplo, si A vale 0, ya vemos que el signo de esto va a ser negativo. Entonces, ese es el criterio de la primera derivada, ver los cambios de la derivada. Entonces, la derivada cambia, veamos que no puedo borrar, ya. Vemos entonces que en A igual a un medio de B, muy cercano, la función viene decreciendo porque la derivada es negativa. De repente, valores muy lejos puede hacer lo que quiera, pero muy cercano
la derivada es negativa antes y luego la derivada es positiva. Por lo tanto, ahí tenemos un mínimo. También se puede utilizar el criterio de la segunda derivada, pero el criterio de la segunda derivada lleva más procedimiento. Se calcula la segunda derivada y se evalúa. Y si la segunda derivada evaluada en el punto es negativa, tenemos un máximo. Si la segunda derivada es positiva, evaluando en el punto, entonces tenemos un mínimo. De repente ustedes tienen eso un poco más fresco que yo. Entonces ya hemos demostrado que en ese valor el campo eléctrico es mínimo y evaluamos, es decir, el valor mínimo del campo sería el campo evaluado en A igual a 1 medio de B. Pero vemos que hemos justificado que hay un mínimo. La evaluación la hacemos con la expresión que tenemos ya simplificada, no queda esto. Entonces nos queda B por la diferencia de potencial entre A, que vale 1 medio de B, por B por A, que vale 1 medio de B. Entonces, claro, el primer B se va. Luego queda B medios es un medio de B, quedaría un cuarto, el 4 lo puedo simplificar y quedaría entonces 4 diferencia de potencial sobre B. Ese es el valor mínimo de... Entonces se respondieron las dos preguntas. Bueno, ¿y qué pasó? Uy, perdón, se movió. Eran dos preguntas. Mostrar que el campo es mínimo y la otra parte que no la copié ayer era encontrar ese valor mínimo. De este ejercicio en realidad existe otra variante. Hay un problema, lo voy a buscar. Es no con esferas, es con cilindros. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces de repente le voy a dar el enunciado. Es un problema de cortesía de la casa, es decir, que no es un problema que lo van a encontrar en información de internet, sino simplemente yo agarré la misma idea de este ejercicio y lo apliqué en un problema de un cilindro. Lo tenía ya aparte, pero bueno, se me cerró el navegador y tengo que volverlo a buscar. Bueno, ¿alguna pregunta mientras lo voy buscando? No. Me es extraño que no tengan pregunta de nada. Y eso que van a prueba mañana. Sabían que van a prueba mañana, ¿verdad? O, bueno, lo recordaban. Saberlo lo saben, recordarlo es otra historia. No. Bueno. Está trabado el campo, no sé qué pasa.
Aquí lo tengo. Es la misma historia, solo que es un problema de cilindros. Dice la diferencia de potencial entre las placas de un capacitor cilíndrico. Se mantiene una diferencia de potencial constante. Determinar el campo eléctrico mínimo en la superficie es la misma idea, solo que con cilindros. La respuesta sí va a cambiar, no va a ser... El procedimiento es igual, pero repito, si en vez de esferas son cilindros, hacer lo mismo. Lo curioso es que hubo algunos que, porque fue problema de examen, que lo que hicieron fue colocarme el procedimiento de esfera. Entonces ahí yo digo, bueno, es la desventaja de los exámenes en línea. Hablamos entonces en la clase, retomando los métodos para encontrar, el método 1 decíamos que era calcular la capacitancia. El método 1, perdón, era calcular el campo en todo punto, diferencia potencial y luego esta relación. ¿Qué otra opción tenemos? Yo suelo llamarle el método 2. Tenemos una ventaja, particularmente por el hecho que tengamos conductores, es decir, si hay conductores, las densidades que hay son únicamente superficiales. Entonces, recordemos que nuestro potencial satisface la ecuación de Laplace. Satisface la ecuación de Laplace. Entonces, en ese método 2, lo que consideramos en esta primera unidad son problemas donde tenemos que resolver la ecuación de Laplace en una dimensión. Entonces encontramos el potencial en todo punto. Con el potencial conocido en todo punto, lo que hacemos después es calcular el campo eléctrico, como el gradiente del potencial. Sabemos que si es la superficie de un conductor que encierra un volumen, entonces la componente normal del campo eléctrico estaba relacionada con la densidad de carga, ¿no? Recordemos que era la densidad de carga entre epsilon 0. Por lo tanto, podemos a partir de ahí calcular la densidad de carga, multiplicando el epsilon 0 por la componente normal. Luego, tenemos la carga, que se va a calcular integrando la densidad de carga. Y finalmente, la capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Es una situación similar. De igual forma, se parte del hecho en que tengamos una situación en la que el potencial, en primer lugar, se pueda conocer en todo punto, que no son todos los problemas que eso se puede hacer, pero también estamos diciendo que tenemos la ecuación de Laplace en una dimensión.
O sea, lo que estamos diciendo con eso es que el potencial depende solo de una variable. ¿Qué variable? Bueno, cualquiera. Evidentemente me refiero a una variable en cada sistema de coordenadas. Si estamos en cartesianas, el potencial que dependa de x, de y o de z. Si estamos en esféricas, que el potencial dependa de r, de teta o de phi. Y si estamos en cilíndricas, que dependa de ρ, de phi o de z. Una de las tres. Y además, si estamos en cualquier otro sistema de coordenadas curvilíneos, donde las variables son u1, u2 y u3, que dependa de una de ellas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos el capacitor llamado de placas paralelas. En realidad nosotros debemos considerar que dos conductores infinitos. Son conductores infinitos. Entonces, como son conductores, déjenme ponerle título a esto. Como son conductores infinitos, ya tenemos resultados para el campo eléctrico. Entonces, lo que hacemos en este caso no es considerar una carga Q y menos Q, sino considerar una densidad de carga sigma y otra negativa. Claro, las dimensiones son infinitas de ambos, ¿no? Pero lo que vamos a calcular es la capacitancia únicamente de una porción de cierta área. Entonces, esas preguntas se suele redactar así. Calcule la capacitancia de una porción del área. Y claro, vamos a considerar que esas porciones se mantienen paralelas, ¿no? Aunque en la imagen no lo parezca. Entonces, si la densidad, tengo una densidad sigma y menos sigma, las densidades pueden ser variables, no importa, pero como la dimensión es la misma, al integrar, es decir, si yo integro una densidad por un diferencial de área y el área es lo mismo, lo que obtendré únicamente va a diferir de la otra integral únicamente por el signo. O sea, la densidad puede ser variable, pero la región en la que estamos integrando es la misma, por lo tanto, al final de cuentas, esa porción tendrá una carga Q y la otra una carga menos Q. Y aquí tendríamos una cierta área A. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el análisis completo para, en primer lugar, la ecuación de Laplace. El laplaciano, en coordenadas cartesianas, depende de... Bueno, voy a escribir la expresión general y después tenemos que considerar de qué variable va a depender. Pero este es el caso general. La ecuación de Laplace sería de que el laplaciano es igual a 0. Entonces, si nosotros estamos considerando que las placas, tengo la primera placa infinita y tengo la otra placa infinita, como son conductores, sabemos que la primer placa, o cualquiera de las dos, uno va a tener un potencial 1 y otro va a tener un potencial 2, y que en cada punto sobre la placa el potencial es constante, porque son conductores. Ya consideramos que se alcanzó el equilibrio electrostático. Entonces, el potencial es constante. Entonces, si el potencial es constante para todos los puntos de ese plano y otro también,
puedo considerar que las placas y cualquier plano paralelo a los planos de las placas son equipotenciales. Entonces, el campo eléctrico, si considero que la de arriba tiene un potencial 2 y la otra un potencial 1, el campo eléctrico tendría que ser perpendicular a las equipotenciales y lo que tendríamos son líneas de esta forma. Claro, tendría que ir de un potencial más grande a un potencial menor. Si estoy considerando que la de arriba es la que tiene la densidad positiva, entonces el campo eléctrico tendría que ir así. Perpendicular. A lo largo de todo esto. Lo que puede suceder si nosotros consideramos una porción finita, porque aquí sería infinita, en una porción finita, vamos a ver, digamos que ese es el plano infinito. Si nosotros tenemos solamente una porción finita de la placa, podría pasar que dentro tengamos un campo eléctrico que vaya a ser perpendicular a las placas, a las dos, pero en los bordes tendríamos algo así, tendríamos un comportamiento extraño, ¿no? Por la agitación finita del ejercicio. Entonces se puede ver de dos formas. Número uno, que estamos considerando la capacitancia de esa porción del plano infinito, o que usamos una situación en el que el supuesto es que no se consideran o no se toman en cuenta la forma o los efectos en el borde de la placa debido al campo eléctrico. O sea que esas dos consideraciones extrañas por lo que puede haber en los bordes no se van a tomar en cuenta, de manera que el campo se mantiene siempre perpendicular. Entonces, si eso ocurre, la dirección que tengamos o el eje que tengamos va a determinar de qué va a depender el potencial. Es decir, si tengo aquí, por ejemplo, que este es el eje Z, entonces la placa 1 está en un cierto Z, digamos un Z1. La placa 2 está en un Z2. Entonces, como en el Z1 el potencial tiene un mismo valor, pero en un Z2 el potencial tiene otro valor, o sea, en diferentes zetas el potencial cambió, entonces la conclusión sería que el potencial depende únicamente de la variable Z. No puede depender de otra variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que en las placas yo puedo tener diferentes X, diferentes Y, pero el valor común, la coordenada común en cada placa es la Z. Por lo tanto, el potencial, si tenemos aquí potenciales las dos, tendría que depender de Z. Ahora, si yo las placas las coloco y le pongo eje X, o sea que las placas son paralelas al plano YZ, entonces el potencial depende de X. Y si le pongo que las placas están perpendiculares al eje Y, entonces el potencial depende de Y. Al final de cuentas es simplemente una reorientación, pero que el potencial en este caso depende únicamente de una variable. ¿Desde cuál variable? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, con cualquiera. Al final de cuentas, el resultado que se obtenga va a ser el mismo, excepto la variable que decidamos o que el problema especifique que dependa del potencial. O sea que si yo tengo un potencial que depende de Z, si quiero ver qué sucede cuando cambio las placas y las coloco de forma que el potencial dependa de X, la expresión que tengo solo debo modificarla y cambiar Z por X. O sea, matemáticamente es la misma expresión, solo que va a cambiar la variable respecto al cual depende. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Por simplicidad, decimos que la primera placa está
por ejemplo, en Z igual a 0. En realidad las pueden colocar donde quieran. Y la otra placa está en Z igual a D. Y que la región entre las placas es vacía. Hablamos entonces que la primera placa tiene un potencial 1. Bueno, voy a poner un potencial 1 de abajo y la otra un potencial 2. Entonces, lo único que tengo que arrancar es en eso, que al final tengamos una densidad, ya vamos a ver qué sucede. Pero entonces, si nuestro potencial depende únicamente de la variable z, estarán de acuerdo que en la expresión del laplaciano, las derivadas con respecto de x y la derivada con respecto de y son 0. Y la única que me va a quedar es la derivada con respecto de z, pero se convierte en una derivada ordinaria, no en una derivada parcial. Entonces lo que tenemos acá es la segunda derivada del potencial respecto de z debe ser 0. ¿Y qué es lo que tenemos? Una ecuación diferencial. Porque estamos considerando que el potencial es una función de z. Entonces, ¿qué hacemos para resolver? Bueno, recordar que el requisito de 321 es, aparte de la 200, ecuaciones diferenciales, y lo que hacemos es integrar. Si yo integro una vez ambos lados, me queda la derivada del potencial con respecto de z es igual a una constante. Le voy a poner a. Integro ambos lados, la integral de 0 es una constante. Luego vuelvo a integrar y me queda a por z más b. En ecuaciones ustedes ponen C1 y C2, pero voy a evitar utilizar C1 y C2, puesto que la C la estamos dejando para capacitancia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues como cualquier ecuación diferencial, debemos encontrar esas constantes. Notemos que si el potencial fuese una función únicamente de la x, entonces aquí aparecería x. Y si el potencial fuera una función de y, entonces aparecería y. El cambio lo hacemos directamente con la variable. Pero las constantes se deben obtener con las condiciones iniciales que se dan. En este caso, condiciones de frontera más bien, porque estamos considerando que el potencial 1 es el de la placa en z igual a 0 y que el potencial 2 es el de la placa en z igual a d. Entonces decimos, en z igual a 0, el potencial es igual a por 0 más b, y hemos dicho que se le llama potencial 1. Entonces ahí tenemos un valor b en función de ese potencial 1 que vamos a suponer que es un valor conocido o es una condición que da el problema. Si lo hacemos en z igual a d, el potencial es igual a por d más b. Eso es igual al potencial 2. El valor de b ya lo tenemos. Por lo tanto, el valor de a sería el potencial 2 menos el potencial 1 sobre el valor de b, ¿no? Y aquí voy a hacer algo. Potencial 2 menos potencial 1. Esto estarán de acuerdo que es una diferencia de potencial entre las dos placas. La resta de los potenciales es la diferencia del potencial. Pero habrá que ver cuál potencial es más grande. Entonces, al inicio recordemos que hemos establecido que en la situación que está aquí, hemos colocado que la densidad o que la densidad positiva está en la parte de arriba y que la densidad negativa está en la parte de abajo. Eso va a hacer que el campo eléctrico sea en esa dirección y por lo tanto el potencial 2 es más grande. El potencial 2 es más grande. Puedo cambiarlo y puedo, por ejemplo, puedo colocar aquí la negativa, aquí la positiva, las cargas igual van a cambiar.
y eso definiría que el potencial 1 es el más grande. Pero así como lo tenemos, decimos entonces que el potencial 2 va a ser mayor que el potencial 1 y el campo eléctrico entonces iría hacia abajo, ¿no? En la dirección que decrece el potencial. Esta cantidad es una cantidad positiva y entonces yo puedo escribirlo como la diferencia de potencial sobre D. Entonces vean que tenemos el potencial en todo punto. El potencial en todo punto será el valor de A, que es la diferencia de potencial en D, sobre D, perdón, por la variable, más el potencial 1, considerando que los valores del potencial son conocidos. Entonces ya tenemos el potencial en todo punto. ¿Qué hacemos después? Calcular el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Y como estamos en coordenadas cartesianas, pues el gradiente es derivar. En este caso, como solo depende de z, no hay factor, todos los factores de escala son 1. Habrá que tomar en cuenta el gradiente cuando estemos en un sistema de coordenadas diferentes que va dividiendo, recuerden, entre h1, h2 y h3. Si yo entonces derivo esto con respecto de z, me queda menos la diferencia de potencial entre las placas sobre D en dirección de Z. Entonces, en este caso, recordemos que esta es la diferencia de potencial entre las placas y lo tengo establecido que es una cantidad positiva. Si alguien lo toma al revés, por ejemplo, alguien quiere hacerlo de manera que el campo vaya hacia arriba, entonces esta cantidad sería negativa y habría que ponerlo así, menos potencial 1 menos potencial 2, buscando siempre que la diferencia de potencial sea positiva. Entonces sacamos un factor negativo. Hay que tener ese cuidado, porque ya lo mencioné en la clase pasada. Si la diferencia de potencial no la están tomando en el orden que es, su capacitancia le va a dar positiva, le va a dar negativa y no tiene sentido, es una cantidad positiva. Igual en los videos lo pueden chequear, lo resolví quizás de forma diferente y dejo el negativo ahí porque estoy considerando que el potencial de abajo es el más grande. Pero eso ya dijimos que no importa. Tengo entonces el campo que va en dirección y coincide, ¿no? Coincide porque si el potencial de arriba es el más grande, el campo tiene que ir hacia abajo en dirección negativa de Z. Siguiente entonces, debemos encontrar la densidad de carga. Como estamos con la placa, me puedo quedar con cualquier placa, por ejemplo, la placa de arriba, y aquí vamos a tomar una porción, ya lo mencioné, de cierta área A, no toda la placa infinita, porque si integramos y calculamos la carga de toda la placa, que es infinita, pues tiene una carga infinita, entonces no tiene mucha practicidad. Solo vamos a hacer y calcular la carga, como lo decía antes, para las porciones que tienen una área. El campo eléctrico dijimos que va hacia abajo. Y hacemos entonces el cálculo de, acá hay una carga Q, acá hay una carga menos Q, de la densidad en cualquiera de las dos. Ojo, debemos calcular la densidad de carga en cualquiera de las dos placas. Si lo hacemos en la placa de arriba, la carga de esa porción de área A va a ser Q. Si lo hacemos en la porción de abajo, la carga va a ser menos Q. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de relevancia en cuál hacen para esta parte. Pero en todo caso, recordemos que la densidad superficial de carga es
la componente normal del campo eléctrico multiplicado por epsilon 0. La componente normal. Entonces aquí tendríamos que hacer para la componente normal, recuerden que habrá que hacer un producto punto, o en este caso, si hablamos de la componente y estamos en la placa de arriba, por ejemplo, en la placa Z igual a D, el campo va hacia abajo. Y en la placa igual a Z igual a 0, pues el campo también va hacia abajo. Es más, el campo es constante. Pueden ver que esta cantidad es constante para este caso. Entonces debo calcular la densidad en cualquiera de las dos placas. Evidentemente, ya lo mencioné, la única diferencia es el signo. Digamos que lo hago en la placa de arriba. En la placa de arriba, que hemos considerado que ahí hay una densidad positiva, entonces la componente normal es directamente el valor que tenemos arriba, evidentemente sin el signo. Porque ya estamos considerando que la dirección y todo lo demás y que esa placa va a tener una carga positiva. Entonces aquí sería epsilon 0, diferencia de potencial sobre D. Otra forma de verlo es que la componente normal es el campo producto punto un vector normal. Y en este caso, los vectores normales, ¿hacia dónde deberían apuntar? Bueno, tienen que apuntar a la región en el interior. O sea que si voy a tomar un vector normal en la de arriba, yo debería tomar un vector normal así. Para que el producto punto me dé negativo, perdón, hacia el interior, dije, acá. Entonces, al hacer el producto punto, me va a quedar positivo y el otro vector normal debería tomarlo así. O sea, los vectores normales apuntan hacia el interior. O simplemente vemos que una densidad va a ser positiva, otra va a ser negativa. Entonces, la densidad en la parte positiva va a ser igual a el epsilon 0 por el campo, no tomo en cuenta el signo, y en la otra lo tomo en cuenta porque debe ser la negativa. O hacemos el producto punto, tomando normal que vaya apuntando la región entre las placas. Independientemente de eso, estamos aquí en la placa Z igual a D. ¿Qué hacemos después? La carga. La carga es igual a la integral de la densidad de carga por el dDA. En este caso podemos observar que la densidad de carga es constante, que es este valor, y es positiva y nos va a dar la carga de la placa de arriba. Si lo hago en la placa de abajo, el resultado de la densidad es opuesta. Entonces, no hay necesidad de hacerlo en las dos placas, solo se hace en una. La carga va a ser la misma, perdón, va a ser en magnitud igual, solo que hay un cambio del signo. Sucede entonces que si estamos en la de arriba, dado que la densidad es constante, entonces la carga es simplemente la multiplicación de la densidad por el área. Pero aquí estamos calculando la carga no de toda la placa infinita, sino solamente de esa que tiene una sección transversal A, ya sea la de arriba o la de abajo, pero son paralelas. Entonces tenemos la carga, reemplazo la densidad es epsilon 0, diferencia de potencial sobre D por A. Y
como ya tengo una relación carga con diferencia de potencial, entonces podemos obtener la capacitancia. La capacitancia entonces es igual a la carga, perdón, se trabó. La carga entre la diferencia de potencial. Entonces, si hacemos el despeje, tenemos que nos queda epsilon 0 por A sobre D. Entonces vemos que para las dos placas, ¿no?, que paralelas, eso es importante, que son paralelas. Si no fueran paralelas, el campo no sería constante. Entonces eso debe resaltarse, que tienen que ser paralelas las placas. Y en realidad la forma que yo estoy colocando, al menos del área, es arbitraria. Ahí puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, de repente pueden ponerle placas circulares o en cualquier geometría, ¿no? Con tal que sean paralelas y iguales, o sea, misma área, y que estén una bajo la otra. Entonces, en realidad, ese resultado, esa expresión funciona. Pueden ser rectangulares, pueden ser triangulares, pero debe ser la misma área y ser paralela. Preguntas hasta ahí. En el texto, en el libro, va a encontrar el cálculo de la capacitancia utilizando el método 1. Se calcula el campo eléctrico por ley de Gauss, luego integramos para ver la diferencia de potencial y de ahí se calcula la capacitancia con la relación carga-diferencia de potencial. Entonces, si el potencial depende de otra variable en cartesianas, X o Y, el resultado es análogo. Solo se cambiaría la Z por la variable que tengamos. Entonces, aquí lo importante es que en cartesianas, si el potencial depende de una sola variable, entonces las equipotenciales serían planos y orientados dependiendo de en qué cambia el potencial. Pero ¿qué sucede si estamos en un sistema de coordenadas diferente? Por ejemplo, en esféricas o en cilíndricas o en una curvilíneas cualesquiera. Por ejemplo, si el potencial depende de una función en específico, pero depende de R, es una función que depende de R, entonces uno dice, bueno, si el potencial depende de R, entonces cuando el potencial sea constante, quiere decir que la variable R debe ser constante. O dicho de otra forma, si R es constante, como el potencial depende únicamente de R, entonces el potencial va a ser constante. Por lo tanto, ¿cuáles serían las superficies equipotenciales? Bueno, aquellas superficies donde el R sea constante. Y en ese caso, las equipotenciales serían esferas. Entonces, tendría yo una esfera de cierto radio, o podría hablar de un capacitor esférico. Un conductor tiene un radio A o radio B, que usualmente es el más grande, y otro conductor tiene un radio A. Entonces, si el potencial depende en esféricas únicamente de R, las equipotenciales son esferas. ¿Por qué? Porque es la única variable que es constante. Si depende de R, ¿no? Siguiente, si el potencial depende de teta.
Si el potencial depende de teta, entonces si teta es constante, automáticamente el potencial es constante. Entonces las equipotenciales serían superficies para las cuales teta es constante. ¿Y cuáles son esas? Hablamos en la primera unidad justo de eso. Serían conos o superficies, en este caso. Aquí tendríamos un teta 1 y tendríamos en otro cono un teta 2. O sea, si lo vemos, pero eso es el cono sin la tapa, ¿verdad? Me da por modificar y... algo así. Entonces tendríamos el llamado capacitor cónico, donde tenemos dos conos, de manera que hay dos ángulos, teta 1 y teta 2, que es lo que estoy tratando de dibujar ahí. Pero esto modifica ahí. Bueno, esa es la idea general. Preguntas hasta ahí. Yo tenía una pregunta, pero no tiene nada que ver con eso que estamos viendo ahorita, más que todo con un ejercicio de, bueno, siempre de ese potencial. Uh-huh. Bueno, no sé si lo voy a mandar en el chat ahí, solo la foto del ejercicio. Es que usualmente esos ejercicios nosotros los resolvemos usando la ley de Gauss, primeramente, va sacando el Sí. campo eléctrico, pero si lo quisiera hacer usando el otro método del integral, siempre es por regiones. Sí. No. Lo que pasa es que si ustedes ven el ejemplo que está resuelto en el libro, hay un problema de Wagner en el capítulo 5, que es el 2.5, es de fuerza, y hay un problema equivalente en el capítulo 5. Entonces, ahí lo que quedaba es un valor absoluto. Si el ejercicio lo leyeron y vieron el problema que está resuelto en el capítulo 5, entonces ese valor absoluto, cuando dice uno, ok, para que el valor absoluto sea positivo, entonces consideramos un caso primero, z menos r es mayor que 0. Y eso va a ser positivo. Luego, cuando r sea, o sea que z es mayor que r y después al revés. Entonces, cuando vamos considerando las opciones para eliminar el valor absoluto, es que se va a generar las diferentes regiones. Entonces, si ustedes ven, repito, ese ejemplo, el 2.5, cuando ya trabajan el valor absoluto, ahí van separando. Pero el planteamiento es todo normal hasta cuando ya se va a integrar R, o sea, integran teta, integran phi, y cuando ya se va a integrar R es que deben hacer el cambio de regiones.
No sé si es clara la duda eso. No sé si ya vio el ejercicio que está resuelto. Yo asumo que lo primero que deberían hacer es leer lo que está en el libro. Pero puede guiarse o haga la pregunta igual, pero primero vea el problema que está planteado ahí. Sí, eso lo había visto, solo que en el programa lo hacía como que en el eje Z, que lo pedía en R, pero sí, yo creo que bueno, él iba dando un poco siempre. Pero sí tenía esa duda que si eran varias regiones o solo una sola integral. De un Es solo. una sola integral, pero las regiones se generan cuando van cambiando ese valor absoluto. Ok. Bueno, vamos a seguir mañana. Igual ya tienen los cálculos. Repito, ustedes tienen la ventaja que tienen todo el curso en video. Entonces yo pues, me gustaría que vieran las deducciones que se hacen en el caso de las esféricas para las tres situaciones, R, θ y φ. Mañana comento igual de ello. Si no hay preguntas, nos vemos entonces el mañana. Igual mañana recuerden que tienen una actividad, ya es la primera prueba del segundo parcial, y las calificaciones, por cierto, las voy a subir el sábado del examen y de las dos pruebas que todavía están pendientes. Ya las revisé, pero no he subido notas. Vemos entonces mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.